que ser humana. La humanidad. Y comenzamos con mucha alegría presentando la más reciente publicación del maestro César Rojas, uno de nuestros dramaturgos venezolanos, que ya tiene más de 30 años, un trabajo incansable en la escritura teatral, proponiendo historias muy teatralizadas para nuestro teatro y para el teatro de todo el mundo. Entonces, César, hace unas 3 semanas atrás, tuvo la oportunidad de bautizar su publicación Pieza Diversa, donde están publicadas 7 piezas de distintos momentos de su trabajo escritural. Y bueno, nuestra invitada especial es Xiomara Moreno, porque además de ser contemporánea y gran amiga del maestro César, pues también se ha dedicado a las últimas décadas, no quiero decir cuántas, pues si me permite decir cuántas, a la escritura. A la escritura. Lo que sí puedo decir es que pertenece pues, a la misma generación, más o menos comenzaron más o menos a la par, y su gran amigo Xiomara pues tuvo la muy bonita oportunidad de hacer la presentación del libro de César. Entonces, contamos también con la presencia de la maestra Ligia Álvarez, de dramaturga, que estudió conmigo. Mi nombre es Rosa María Rafa. Vamos a estar hoy un poquito moderando, hoy y los siguientes días, moderando estos encuentros para conversar, para que ustedes como público también conozcan a nuestros autores y también pues, tengan la oportunidad de no solo escucharlos, sino también conversar con ellos. Entonces, bueno, bienvenidos, muchísimas gracias. Y para iniciar y romper un poquito el hielo, queremos preguntarle a César. Hacer una prueba de sonido. César, nosotros tenemos, son 7 textos de una producción literaria muy amplia que tú tienes. 150 piezas. Entonces, para llegar a estos 7 libros que ahora podemos disfrutar como lectores en esta publicación del Perro y la Rana, que acaban de editar, ¿qué criterios fueron los que predominaron en ti para llegar a esas 7 obras? ¿Qué hay que las une, pero a la vez también que las separa en el contexto de la curaduría, podríamos decir, editorial de esta publicación? La cercanía con las piezas en general es todo lo que tiene que ver con la cercanía con la historia de nuestro país. Porque parece absurdo, pero me ha dado como una locura, casi como un cronista, de contar algunas cosas para que no lo olvidemos con el paso del tiempo, porque estamos llenos de aventuras y de historias que no hemos contado. Y yo, de alguna manera, me he echado mano a esas aventuras, de esos cuentos, esa cosa maravillosa de los rapsodas. Entonces, yo voy contándosela a la gente a través de los libros. Tengo, gracias a Dios, en este momento, a pesar de todos los pesares, tengo 8 publicaciones, ¿ya?, que son interesantes, algunas están ahí, sí. Además, Casa de las Américas me acaba de editar Menguada la Hora, que fue un momento de pelea grandísima, porque el director que no quería, sino que fuera Rómulo Gallego el autor de la cosa. El maestro Orlando Rodríguez tomó la pieza y la publicó él en seco. ¿No? He tenido esa suerte.
que me han defendido. Así como me ha defendido ellos, me defendió Orlando Rodríguez y los comunidad. Ha sido duro porque, aunque parezca cómico, lo más cómico de toda esta historia es que yo vengo de un lugar donde la gente no lee ni colorito. O sea, la gente no lee, no le interesa. Tú le preguntas qué lea a tu mamá. ¿Usted leyó la Biblia alguna vez? Nunca la leyó. Aquí en este pueblo la gente no lee. Entonces, que tú vengas al pueblo, de un sector, de una parroquia, donde la gente no lee ni le interesa a mucha gente que lea. Si tú pones el Cristo, es una cosa rara, ¿no? Cuidado, cuesta mi cuento de la historia. ¿No? He tenido peleas con algunos amigos, tú lo sabes, que han venido desde el exterior a pelear conmigo porque los nombré en un libro. Yo tengo una pieza que se llama De por qué a la rosa colmenar y casi mató a Greta Pitre, y vino Greta Pitre desde utilidad a decirme que yo era un malvado porque la había nombrado en pieza de teatro, ¿no? ¿Por qué? Es una cosa muy extraña. La gente se acuerda de César que estaba loca. Yo no sé qué era lo que le pasaba, pero ella pensaba que estaba jodido, que a lo mejor si peleaba conmigo que iba a ser que yo ganaba un dinero o algo así, no sé. Lo cierto es que he tenido la suerte de que mi pieza se ha publicado y yo he podido hablar desde la rabia de todas estas cosas que yo siento que nosotros no hemos dicho, y hay muchísimas más. Hay muchísimas más. Yo no voy a decir porque amo la vida, porque soy feliz, porque la cosa es verdad. No, mentira. Hay cosas que me molestan. Estamos llenos de mentiras y hay que hablar de mentiras. Entonces, eso preocupa a algunas personas, y yo explico perfectamente, cuando no tenemos esa cancha para nosotros hablar de lo que nosotros tenemos unas oportunidades. Bueno, yo vengo de una generación que la gente se acercaba y te dice, ay, pero no hables de eso, que eso es pura sentido. ¿No? Entonces, ¿de qué habla entonces el dramaturgo? O sea, esa es la gran pregunta de la cosa. Lo maravilloso es que yo no le he hecho caso jamás a nadie. Nunca en la vida. Y yo he hecho lo que me da la gana. Tan claro como que yo escribo lo que me da la gana. La única vez que he escrito con el escrito para equipos de escritores de televisión o de cine, ahora que doy clase de audiovisual en una universidad, que doy clase de dramaturgia, bueno, yo trato de ceñirme a un sistema y a unas cosas, y a unas peticiones de algunas personas. Pero en general, yo escribo lo que me da la gana, de lo que me puede, sobre todo porque yo creo que escribir desde la rabia siempre es muy importante, porque tú no te paras, tú tienes que decir lo que tienes que decir y ya, ¿no? Y en un momento donde nos ven como cosas raras, ¿no? Cuidado, puede hablar, puede contar una historia que es de nosotros. O sea, Carlos Jiménez, antes de morirse, me pidió que escribiera la historia de Rajatabla, 20 años de Rajatabla, y yo escribí Calígula o la furia de las langostas que está en esa publicación, y lamentablemente coincidió con la muerte de Carlos. Cuando yo terminé de escribir, yo traje la pieza muy contenta que Carlos se había muerto, ¿no? Y entonces la gente de Carlos pues, se ensañó contra eso y se agarró de ahí para formar un show fabuloso, que yo me convertí en un momento en el enemigo del pueblo. Cuando al contrario estaba defendiendo una razón, porque la última frase de la pieza es: todavía estoy vivo, y todavía yo lo creo. O sea, ha pasado el tiempo y nosotros seguimos sintiendo la necesidad de que Carlos pudiera ayudarnos, colaborando y peleando con nosotros para que hiciéramos cosas. Yo estaba en el rollo de Carlos Jiménez en la fecha que se murió, y estábamos todos planificando qué íbamos a hacer. Estábamos como locos. Era una locura colectiva, todos trabajábamos, todos decíamos, todos estábamos haciendo teatro, porque nosotros extrañamente, a pesar de venir de una parroquia que no lee, como digo yo, pues todos nosotros estábamos pensando y interesándonos porque de qué manera nosotros podíamos hacer más cosas para que el teatro fuera más importante para el país. Porque yo soy convencido de que cuando estudia la historia, cuando usted comienza a revisar la historia, usted busca los títulos de los autores y tiene la pieza de teatro y sabe cuál es la problemática social de lo que está pensando ellos. Sea cierto o no, nos acerca más a la causa social que de otra manera, ¿no? Y eso para mí era importante. Y yo he seguido fiel a ese principio, que podría ser un principio tonto, ¿no? Porque
niño diría que yo estoy loco porque el creador solamente escribe. No, no solamente escribe. En este momento no solamente podemos escribir, tenemos que decir algunas cosas que hay que decir, tenemos que decir algunas cosas de nuestro pueblo, de lo que somos, de lo que nos está pasando. Yo estoy en Goya y yo a la salida de Goya hubo una autora que me apreció la voz y me dijo, estás invitando a la cultura venezolana que se vaya del país. Y yo le dije, no, la gente ya se fue. O sea, la historia ya está y tenemos que contarlo. Porque esa es otra cosa, queremos contar cosas para no dañar a nadie, para que nos dejen publicar, nos dejen hacer cosas. Entonces, eso también es muy difícil, porque entonces está creando desde lo concentrado, lo sostenido, lo que te impide. Como yo decía, nosotros éramos una generación que nos decía, no hables de eso, eso es muy resentido, entonces tú no escribías sobre eso. No, que vergüenza, que barbarie. Yo escribo, vuelvo a repetir, de lo que me da la gana, me gusta o no, me gusta la vida. Los títulos de todas maneras están ahí. En el teatro todo es efímero, salvo eso. Todo lo demás se muere y desaparece. La escenografía, el vestuario, los actores, todo. Menos los textos. El Shakespeare escribió su texto y llega a nuestra vida, a nuestras manos. Y entonces, lo único que nos queda es eso, ¿verdad? Vamos a cuidar y uno se siente muy contento que por lo menos esa neurosis que me metió uno de que tenemos que hablar. Nosotros estamos en esta fecha y todavía nosotros no hemos aceptado el matrimonio entre parejas de igual sexo, porque a nosotros nos daba, nuestra cultura venezolana no le ha dado la gana. Todos los demás países de este continente lo han aceptado, nosotros no. ¿No? Es como cuando yo escribía telenovelas. O sea, la colombiana es chéverísimo donde habían gays que se casaban y una mamá le podía decir, por ejemplo, Rosita buscándole. Entonces le decía mucho, no mamá, entiendo una cosa, me gusta Rosita, me gusta Pedro. Y así separando los pelos cuando escuchaba eso, porque nosotros venimos de hacer una telenovela romántica. Y el romanticismo tiene una manera de ver las cosas de la vida que no es el costumbrismo que tienen los colombianos y los brasileños para decir las cosas, ¿no? Y nosotros tenemos la oportunidad de hablar de eso y hay que contarlo. ¿Dónde están las piezas de teatro de la gente de igual sexo que está de alguna manera perdiendo todo? Se muere uno, la familia del otro le quita todo y lo deja en la calle, ¿no? Y eso forma parte de nuestra sociedad y puede ser tu hermano, tu amigo, un conocido, alguien que tú hayas dejado por el camino que a lo mejor le habla o no le habla por sus intereses, por sus gustos sexuales, pero ahí forma parte de esta sociedad a la que nosotros pertenecemos, ¿no? Y eso es interesante. Y entonces, bueno, déjenme escribir. Si me van a dejar escribir, tienen que calársela, porque yo voy a escribir de lo que me da la gana si no le guste. Así que tengan que ir del país, ¿no? Porque es escribir contando, diciendo, haciendo cosas, no solamente lo preciosista de montar una pieza de teatro que no la vengan, porque aquí el teatro cambió, porque asustó muchísimo por la capacidad de convocatoria y la fuerza que tiene al decir las cosas que puede convertir a una persona en el enemigo de las cosas que estamos haciendo. O sea, tú cuentas un cuento que no le gusta a alguien, tú le dices el COVID lo trajo por el de atrás que se está una prostituta del país y le dices preso. ¿No? Entonces comienzas a contar cosas y a saber que hay cosas que nosotros no hemos contado porque nosotros somos muy decentes, pero tenemos que contarlas. Se llegó, por ejemplo, un man blanco con una negrita y dijo, esta es la negra Mateo, esta es la que le dio teta a Simón Bolívar. Pues la negra Mateo no fue la que le dio teta a Simón Bolívar, fue una negra Hipólita. Esa fue una negrita que, como eran las elecciones de él buscó a la negra Mateo para que la negra estuviera con él. Y los negros votaron por él, una negra cosa que no. Ahí ya lo daban ataque. Bueno, me gustaría, ya con lo que dijo César, tengo como un panorama de su película, ¿verdad? Pero a mí me gustaría que se centrara un poquito en la vanguardia. Existe una vanguardia en la dramaturgia venezolana y
Y esta pregunta también puede ser para la maestra Xiomara. Y las obras, los textos dramáticos de piezas diversas, podría decirse que se inscriben dentro de esa tendencia. Bueno, la selección de las piezas que están en ese libro, particularmente, tienen que ver con la variedad de géneros que trabaja César. Y entonces, la persona que hizo la curaduría, que se llama Yaritza Medina, cuando me presentó para ver si podía hacer la presentación, una de las cosas que gustaba mucho del texto era la diversidad de formas, ¿no? Y entonces, eso como para tratar de olvidar la pregunta anterior, ¿no? ¿Cuál es el hilo conductor de esto? Bueno, la diversidad de género que maneja el autor. Porque más o menos la temática del autor se mantiene constante. Como yo escribí ahí, es César contra todos, ¿no? Eso se va a mantener toda la obra. Su opinión hacia ese punto y cómo lo. Sobre la pregunta de las vanguardias, bueno, en toda parte del mundo se generó la vanguardia, ¿verdad? Ahora, ¿qué podríamos decir ahorita? Que son una especie de vanguardia también. Entra todo eso. Pero a mí lo que más me interesaría como reafirmar es una generación que yo llamo la generación que trataron de no ver. O sea, es una generación muy particular y que ya en los años 90 yo me puedo haber presentado un proyecto de antología de esa generación, a la que César, Darío Gil, Marco Ploy, ellos una protagonista, Romano, está el otro chico de César Sierra, está la muchacha Carmen Rondón, o sea, una generación que llegó violentamente a escena. Tú eres más mayor, porque ¿no? Pero esta generación entró como rompiendo los esquemas de una dramaturgia, no, ni siquiera diríamos conservadora del momento, sino que era una dramaturgia que mantenía la estructura heredada del novio, ¿verdad? En cambio, esta dramaturgia de estos autores venía a romper eso y venían de la mano de un director como Carlos Jiménez, que venía precisamente a traer una nueva generación de dramaturgos que escribían en función de la puesta en escena y no de la construcción de personajes. No sé si eso Sí. Y que después podemos ver muchas de las características de esa dramaturgia en montajes de estos llamados dramáticos, ¿no? En esa búsqueda. Bueno, porque es que se dice que todo lo que era dramático son todos estos festivales grandiosos, las obras que venían en sus festivales, ¿no? Y el otro es Peter Brook, esta cosa como del director filmante, para mí me parece, ¿no? El director filmante. Bueno, estos directores, esta generación, donde tú también Javier Moreno, que lo pongo ahí, en eso, es una generación de directores dramáticos que previamente siempre había habido un prejuicio. Si tú escribes, no dirijas la obra, porque va a perder puntos. En esa me educaron a mí, pero bueno, eso. Pero después lo traicionaron. ¿Ah? También lo traicionaron. Claro, porque si no montas tú, ¿quién te monta? Y tienes que montar y aprender y ahí. Pero así va la cosa. Entonces, decir que no diría que son una vanguardia, sino que son una generación que vino como a tratar de romper y además vinieron con agresividad. Porque cuando ellos aparecen en escena, no son los, ¿cómo se llama la generación inglesa? Que venían bravos, los airados, ¿no? Los dramaturgos airados. Pero era
era esa intención, era provocar que haya no más obras solo de textos, obras que el director pudiera manejar. El camino se varía, pero no sé si eso es mejor. Desde esa visión para que escritores le escribían ustedes en ese momento entonces. O no eran ustedes mismos. O sea, nosotros éramos los autores directores. Por ejemplo, yo no consigo que nadie me dirija mis piezas antes que yo las dirija. No. Primero las dirijo yo. Y yo la corrijo y la reviso con los actores y la leemos, hacemos trabajo de mesa de meses y estudio y trabajo y todo lo demás. Pero yo no permito que me monten las piezas antes porque tengo sorpresas. He escrito para algunos autores, para algunos directores, y después dicen que las piezas y los arreglos son de ellos y no de uno, que es el dramaturgo, ¿no? Porque es que ha sido muy difícil que acepten y respeten la imagen del dramaturgo creador dentro del proceso teatral venezolano. Bueno, en guión también existe lo mismo y es peor porque los guionistas dicen que solamente son para que funcione en función de lo que ven en la pantalla y no más nada. Entonces, bueno, es muy duro el trabajo de nosotros. Sin embargo, lo que nos ha pasado es que nos hemos especializado, le hemos hecho caso a la escritura dramática, nos hemos estudiado a José Luis Alonso de Santos para entender un poco cuál es el camino que debería llevar un escritor en su proceso. A mí no me viene nadie a contar un cuento. A mí me llevaron un momento a una institución para desarmarle la estructura de las películas que la gente que venía a ver, y eso me ayudó dentro del proceso de escritura para escribir piezas de teatro, para escribir drama y luego para escribir telenovelas también, gracias a tomar algunos años escribir telenovelas con él. ¿Okay? Sí, y bueno, hablando de eso, de la televisión, esa experiencia que tuvo el maestro César Rojas en la televisión, yo que he leído algunas de sus obras, no ciento y pico de obras, no he podido leer todas, pero unas cuantas, y sí veo que hay una gran influencia de la televisión. Entonces quisiera que nos hablara un poquito sobre eso, sobre esa influencia de la televisión que yo observo, por ejemplo, en obras como Agarne se la tragó la televisión, también un poquito como en las películas de Hollywood, que sería el cine más bien, y el regreso, la historia de una espera, la radio. Yo pienso que eso fue particularmente un estilo que la dramaturgia de los años 80 y 90 asumió, que se llamaba un lenguaje audiovisual. Entonces se solicitaba casi que al dramaturgo que su diálogo tuviera esa conexión con el audiovisual, y hasta que todos también pueden ver, y había unas escenas que iban divididas y se acababan al tiempo y todo. Entonces fue como una tendencia. Ahora, uno revisa un poquito de dónde viene esa tendencia aquí en Venezuela. ¿Cómo llegó esa tendencia de un lenguaje más audiovisual dentro de la dramaturgia? Y viene de una fuerte influencia española, que hubo una especie de rompimiento generacional allá también, de una dramaturgia, y las embajadas se dedicaron en un largo periodo a traer a todos esos nuevos dramaturgos con esta nueva forma de escribir, y eso generó una tendencia y una manera y una búsqueda. Entonces se puede descubrir como esa fórmula en esa generación otra vez. ¿No? Ese es mi punto de vista. No, yo a mis chamos en la universidad le digo, por ejemplo, que tienen que saber un poco de cada cosa, porque hay recursos de que si tú eres escritor de televisión no puedes escribir cine, y si eres escritor de cine no puedes escribir televisión, y si eres de televisión no puedes escribir radio. Es una locura y es para mantenerse dentro del poder de la cosa de algunos autores. Y yo creo que si tú eres escritor, tú escribes y tú te vas ubicando y te vas adecuando a las necesidades. Y cada
saber tanto de Aristóteles como tienes que saber de Joseph Campbell y Viaje del Héroe. Si ustedes no saben de eso, y ustedes van a buscar trabajo, seguramente no van a conseguir. Porque si tú vas a trabajar en lo audiovisual y no sabes lo que Joseph Campbell, no sabes los 12 pasos que Baudelaire le hizo al trabajo del señor Joseph Campbell, entonces tú no estás dedicado a eso. Tú eres un aficionado que está acompañándonos en este camino chévere. ¿Cómo haces tú la cosa? La pelea es muy dura, y sobre todo porque hay mucha gente que dice, se escribe es así. Y yo se lo digo para los actores, diálogo, alumnos, no hay verdades absolutas. O sea, lo maravilloso para mí es que yo escribo todos los días y estoy buscando siempre algo nuevo que me ayude a nutrir lo que yo quiero decir. Y yo creo que desde ese punto de vista es válido cuando uno escribe, ¿no? Ahora, si te dicen no debes escribir así, o sea, aquí viene tu educación, tu impacto desencadenante, produce cultivo aquí, vas a trabajar solamente con el continuo, vas a tener un falso final, vas a tener el final, y los finales que tienes son bien, no tener nada más. Ya está. Entonces, dáselo a una máquina que no haga por ti. Esa relación, Yo creo que no, pero da apoyo. esa relación no viene dado también por la representación de lo social que en el venezolano se conformó en la década de los 70, 60, 70, 80, a través del género de la telenovela. ¿Cómo decir que eso no ha impactado entre la sociedad venezolana? Es una mentira muy grande. Sí ha Pero impactado, completamente la dramaturgia de esta en la dramaturgia y en la vida hay cosas que funcionan, dígame. Yo pienso que cada género va indicando una cosa. La dramaturgia llegó con el melodrama de este país y se convirtió de ser un género de segunda categoría, como decían algunos autores, se convirtió casi en una protagonista femenina. Todavía hay gente que hace telenovelas y que vive de telenovelas. Entonces, sí ha funcionado. Ahora, si es bueno, si es malo, si es regular, no, está en nosotros los vivimos. Bueno, específicamente en las piezas que están en el libro, creo que la tesis fundamental del autor es que el venezolano ha sido muy impactado por la fantasía de la telenovela, la fantasía del cine, y que se comporta como un personaje más, ¿no? Quizás eso responde un poco que sí ha sido muy contundente en lo social el mundo de la telenovela, pero desde antes de la radionovela. A estas alturas, yo sé que mi abuela, mi bisabuela y mi mamá fueron educadas por la radionovela. Por lo tanto, sus valores de protagonistas femeninas son de telenovela. No podemos olvidar en los 80 las novelas de José Ignacio Cabrera que hacían el rompimiento, ¿verdad? Donde las mujeres podían divorciarse, de que no tenían que ser la víctima pasiva de una cantidad de cosas, de sucesos, sino que era otro tipo de protagonismo, ¿verdad? Y eso también impactó socialmente en los venezolanos. Cambia el formato de cómo ser la mujer protagonista socialmente. Claro que sí. Yo creo que es lo que tratamos bastante bien en las obras, en la de que se la ponió la televisión. Ahora, se lo traigo a la televisión. Es mi hija y está fascinada que se llama Cero. Nosotros tenemos que entender que la telenovela que nosotros vemos viene del romanticismo, y que la que está en Colombia y que viene de Brasil viene del costumbrismo, y por eso el presidente de la República de Colombia puede ser el jefe de la mafia de la droga perfectamente y no pasa nada. Aquí no puedes hacer eso, que te preso te va a dar del país. Es exagerado todo.
creo que uno puede hablar de todo, pero Ya yo el no público quiero. se dio cuenta. Yo creo que ya el público se dio cuenta. Sí, sí, claro. Culturalmente somos diferentes y por lo tanto nuestros procesos son distintos. Y cada vez que somos más distintos nos parecemos más que todos, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que estos son mercados. La televisión venezolana era un tipo de mercado, la televisión colombiana en este caso es otro tipo de mercado, y hay otro mercado porque la televisión argentina es de otro modelo también. Yo no conozco la cubana, pero sé que tenemos demasiada influencia de la cubana, de la radio, de la totalmente cubana. Sí, pero entonces eso obviamente se hace reflejo. En el teatro, la cosa es cómo ha sido ese procedimiento, de que el teatro era un acto totalmente elitesco y intelectual. Ese paso que ha dado en el siglo XX, no estoy hablando del teatro popular, no estoy hablando de la teatro masas, estoy hablando del nuevo grupo o del pequeño teatro compás. O sea, los grupos que había en los 70, 80, era un teatro elitesco y era un teatro intelectual. ¿Verdad? Después tenemos el teatro de la tabla, que era un teatro del espectáculo, y siempre le decían, ¿cómo era la expresión para denominar ese tipo de teatro? Efectista. Era el teatro efectista. Pero era el teatro de Venezuela que viajaba por todo el mundo. O sea, nosotros éramos Y reconocido muy bien, yo acompañé acá en varias oportunidades. Entonces, claro, repito, esa generación que tuvo la gracia de recibir una tradición y al mismo tiempo un rompimiento, creo que es la maravilla de esa generación y que, bueno, en algún momento se rescatará, porque no hay que hacer materiales que estamos ahorita con César, porque se acaba de San Bolívar, porque César está vivo. Esa generación está por ahí. Pero en general es una generación que no se visibiliza mucho. Casi siempre es el nuevo grupo, o sea, la medida persona, después viene Rodolfo Santana con una cosa contundente y fuerte de un lado, José Gabriel Núñez, que ya es como una especie de hay una obra más de vanguardia, como que es de la cuadra y esa ejecución que yo digo ejercicio, pero que son los monólogos que hace con las mujeres, pero más o menos es como el panorama, ¿no? Tienes... Y la conexión con la televisión, con estos microteatros de ahora, que son 15 minutos de lo que dura un... Claro, ¿qué pasa? El microteatro es una experiencia del teatro del siglo XXI. Ustedes 20. Okay. O sea, si generación parte del 20 no quiere decir que no sea eficiente ahora, de dónde viene esa generación. Y la generación del 21 con esos microteatros y toda esa cosa que se llama en realidad teatro por dinero, que ahí es que parte, ¿no? Si hay tantas personas, se hace la función, y si no, no. Tienes que esa cosa más fuerte y contundente para ver si salen las pesetas, por decirlas, si no le ganan algo. Pero ese es otro tipo de experiencia, esa sí hay que analizarla a partir de otro mundo, porque ahí ya es otra la realidad. Con toda la crisis que hemos tenido económica, lo que ellos han mantenido, hay que agradecerse. No, pero estamos ya en el año 23 del siglo XXI. Quiero decir que ha sido 23 años como para que haya otra cosa distinta. Lo cual no quiere decir que sea mejor ni peor que otro, pero es una experiencia que había que tener. Es otro tipo de cosa. Es más, en estos días, en una obra de teatro, alguien echaba un chiste que decía ¿cómo Albertico Limonda llegó a tal cosa? Yo entendí el chiste, pero la gente que estaba no sabe qué es Albertico Limonda. Entonces, no podemos hablar ahorita ni siquiera de una fortaleza de la telenovela, de la cultura del siglo XXI. Ya la gente está en
Y eso. No sé si el público también Yo quería que nos fuéramos un poquito hacia atrás, ¿verdad? En la época del satélite aquí en Venezuela, porque he observé, revisando el libro, que hay varias obras, varias piezas que están catalogadas como neo-sainete. Entonces yo quisiera saber cuál es decir, qué rasgos diferencias el neo-sainete de los sainetes de Leo, por ejemplo, de Rafaelina, específicamente en las obras que son denominadas neo-sainetes en el libro Piezas Diversas. Nosotros lo que hicimos fue retomamos un poco el modelo, ¿no? Ya, de todas maneras, Carlos ya lo ha hecho de una manera bastante clara, porque él retomó el sainete y lo convirtió en eso, el que requiera el otro, el señor, ¿cómo se llama? El americano ilustrado y todo eso, son actos culturales, son sainetes muy interesantes. Y nosotros lo que hemos hecho es que hemos echado mano de cosas que nosotros conocemos, por ejemplo, como la metateatralidad que utilizó Pirandello en su trabajo. Se lo hemos incorporado un poco al sainete. Y entonces eso nos presenta la posibilidad de tener un sainete, seguimos viendo de alguna manera de algunas cosas, de algunas actitudes, de algunas reacciones que tenemos frente a esa locura de lo que no vemos detrás del teatro backstage, pero que está allí y que nosotros sabemos que el venezolano lo agradece mucho, porque de alguna manera se siente involucrado con el espectáculo cultural. Entonces, ¿cómo buscamos eso? O sea, tanto el sainete como el melodrama tiene sus cosas que nosotros tenemos que cuidar porque, vuelvo al cuento, un autor me decía en estos días, no es que yo no quiero decir que mi pieza es un melodrama porque eso es un género menor. Y yo creo que en este momento eso no podemos conversar desde ese punto de vista. Porque si son menor, pero fue cuando venían los españoles con Shakespeare en los intermedios presentando los sainetes ponían a cantar gente y hacían ballet, todo lo demás. Estamos en otra etapa, en otra historia, en otro puente. Así como dice, los microteatros son del 21, ¿cierto? Los microteatros son del 21, nutridos de esa relación con la televisión de un cuarto de hora, el segmento de un cuarto de hora. Ahí está. Un poco pensando en las nuevas audiencias. ¿Por qué nosotros decimos que el sainete es una forma de teatro venezolano? Usted es la maestra nacional. Lo que pasa es que el sainete es una de la herencia del teatro español. En toda la cultura latinoamericana, el sainete va a estar presente. El sainete es un género sumamente popular y está muy arraigado en nuestra cultura, porque todavía Leoncio Martínez es un éxito, ¿sí, verdad? Se presenta y es un éxito y eso lo sabía tanto Isaac Chocrón, que en la Compañía Nacional, cuando la cosa iba medio floja, por sainete y eso se llenaba. O sea que hay un gusto dentro del público de esa manera, de ese tipo de chiste, de ese tipo de diversión, ¿verdad? Entonces, como a las nuevas generaciones, cuando están en la escuela, lo que hacen son Aquiles Nazoa, ¿verdad? Que es una estructura más allá, es el atracán, que es otro género, ¿no? El hace el atracán. Entonces, ellos están educados del atracán. Y pasar al sainete es facilito. Es que lo que podríamos preguntarnos siempre, ¿por qué nos gusta tanto la comedia? ¿Verdad? Pero entonces yo te diría, es que no es a nosotros solos que nos gusta la comedia, lo que pasa es que nosotros nos gusta reír, pero ¿a quién no le gusta reírse? Y el problema es que la tragedia tiene tantos problemas para hacerse que, bueno, los estudiosos del drama dicen que la tragedia no se puede hacer en el siglo XX, porque no están las condiciones para unificar un pensamiento, ¿verdad? O sea,
cada género tiene sus dificultades con la época. Entonces, lo que sí yo no creo es que haya géneros puros en esta actualidad. Eso es muy difícil, ¿verdad? Estamos muy impregnados de demasiadas cosas y entonces así no sé si me entiende. Y es como una aproximación, ¿no? Pero yo creo, no sé si la ganadora no sería la coordinadora, les parecería, por ejemplo, que Pablo también opinaba, porque él es dramaturgo, y tengo además curiosidad enorme por oír quién dice la historia del perro de la rana de las cosas. ¿Sabes qué dificultades yo veo con el libro? Él ha dado una gran valoración del libro, yo también considero que el libro es importantísimo, no se me quita eso, vital, que el libro y agarrarlo, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿cómo se ve en un libro? Esa es mi pregunta de teatro, es difícil, ¿verdad? O Pablo, que ha estado en la experiencia de que pasó usted. Nosotros conocemos a Pablo como crítico, y la generación de él recibió toda la crítica del Universal. Entonces, él maneja esa época. Sería interesante como oír, ¿no? Para no tener nada más, nosotros dos aquí con ego. Aclamaciones. Y sobre mañana tenemos el fin del conversatorio, están invitados todos. Vamos a trabajar el tema de la edición del libro. Bueno, pero aquí. Pero bueno. De esa generación, ¿qué te parece? Entonces, lo que estamos hablando de esto, ya uno. Sí, bueno. Nosotros veníamos pegaditos detrás de él. Bueno, sobre lo que habla de esa generación, yo pienso un término que me parece variable, que es vanguardia. Cuando preguntaron de la vanguardia. O sea, parece mejor como vanguardia. no, ni vanguardia ni por vanguardia. O sea, estaba leyendo a un investigador llamado Richard Chester, que dice que cada país tiene su vanguardia. Y nosotros nos hemos pasado un montón de años antes de que pasara esa generación que tú dices, viendo lo que pasaba en Madrid, lo que pasaba en Francia, lo que pasaba en Estados Unidos, todavía vivimos pensando, algunos vivimos pensando en qué es lo que está pasando ahorita en Madrid para tratar de que viene, porque se va. Entonces, bien interesante el nombre de Chender porque él dice que es la vanguardia, o sea, lo único que reconocimos como vanguardia era el Musquín, y el Musquín ya era el vanguardia. La francesa, ya no es vanguardia, pero es lo que podríamos identificar como vanguardia. Entonces, él nuclear, él desmundializa ese término y cada uno de nosotros, cada país, cada sector, cada lugar, va a tener su vanguardia. Pero tratando con lo que estaba comentando, hay una ruptura, hay una nueva manera, una manera diferente de ver el teatro, muchas preocupaciones a esa nueva manera hay una nueva manera, hay un acercamiento, hay una aproximación, dice César, empieza el fenómeno como que nació en el teatro, esa idea de lo que nunca iba a ir, como yo iba a montar un teatro de sin jamás iba a ir nadie, el teatro que trabajaba 7 días a la semana, con 3 o 4 funciones, entonces, y ese repertorio generalmente ese repertorio era un teatro local, como el venezolano, la mayoría, y bueno, se fue preparando y estaba pasó ese fenómeno que puede pasar. Pienso, discúlpenme, terrenos, no tienen botellas, por ahí. Pienso que nosotros tenemos que hacer teatro para el público. O sea, eso de dejar hacer algo dramático, nosotros hacemos, el tercer componente de la educación es el público.
y de alguna manera estamos en crisis, por supuesto que estamos en crisis, pero lo interesante de las crisis es que se van generando nuevas voces, nuevas palabras. Nosotros, discúlpenme que pero nosotros visualizamos que el teatro que hay en Caracas no está más en ningún otro lado. Y en Venezuela están pasando en distintos lugares, en distintos espacios, cosas súper muy interesantes. Por ejemplo, en Maracay, no me acuerdo cómo se llama. Claro, pero el que valoremos en especial un periodo, por el caso de César, no niega que ha habido un mundo posterior y ahorita hay cosas muy interesantes. Que no conocemos. Pero están, pero no conocemos. Entonces, yo pienso que es parte mía, parte de la responsabilidad de reconocer a esa gente que están también, o por lo menos comentar, saber que existen. Tengo parte de responsabilidad en eso y aprender un poco eso. Es lo que digo, y creo que por allí lo que ha hecho César, lo que hizo Romano, lo que han hecho estos autores, de alguna manera trascendido, pero nosotros también tenemos otro elemento que es la investigación. Investigadores teatrales, la cantidad de investigadores teatrales está muy limitada en el país para tantas cosas tan importantes. El movimiento de teatro para niños, aquí no tenemos investigadores. Pero que va dentro de la historia hay como un momento en que la cosa se detiene, se congela, se paró. Durante unos años nosotros tuvimos la sensación de que se había acabado el teatro venezolano. O sea, más nadie publicó, más nadie presentó, más nadie hizo nada. Estábamos en la espera en agua, porque no había dinero para montar. Si montabas no comías, si comías no montabas. Era así el discurso de la historia de nosotros, y no podíamos ser de otra manera. O sea, la cosa era muy grave y necesitábamos pasar ese periodo y comenzar otra vez, y hemos comenzado de alguna manera a sacar adelante los discursos que se han generado en todos estos tipos de crisis. Exactamente, porque pasa a nivel mundial, la crítica desapareció. Lo local ha desaparecido. Y ahora hasta les da pena decir que son. Entonces, nada, o sea, hacer como Duarte y montar nuestra escuela del espectador, o la dieta, pero hacer mensajes por Instagram, por estas en Instagram, en Facebook, porque no hay quien salga de un medio se responsabilice por hacer una cosa, no son una verdad. Y si sigo hablando, no me van a dejar. Hay muchos temas. Gracias. También preguntarse el rol de la universidad también. Yo quisiera comparto mucho lo que dice el compañero, pero no solamente en el tema del teatro, sino por ejemplo la desaparición de las revistas culturales o aquello que se llamó en algún momento el periodismo cultural. Yo trabajo en una editorial, lo sabe, y uno de los productos o dispositivos, como se llama, que más salen de la editorial son los poemarios. Es decir, ¿qué es lo que más se escribe en este país? Eso sería el papel que se escribe, pero mi percepción es, pareciera que todo el mundo escribiera poesía. La pregunta es ¿por qué? ¿Dónde está el discurso narrativo? ¿Dónde están esas nuevas voces, tanto los dramaturgos, los narradores, los críticos literarios, más allá del discurso poético? O aquello que, de una manera, digamos, peligrosa podríamos llamar poesía. La última experiencia, que yo la celebro muchísimo, es la experiencia del sainete o neosainete. Pero más allá de esos términos, fue una experiencia feliz cuando lo vimos en la sala para Mateo. O sea, la gente se sentó en las escaleras. Hubo gente que estuvo parada. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo dura esa obra? 1 hora y media, 2 horas. No estuvo parada. Entonces, se rescate la experiencia del sainete y que vaya un poco quizás más allá del espacio, sino a la calle.
el transeúnte normal desconoce la crítica, desconoce el nombre, vea esa parte de 15 minutos de año, quizás sea una nueva forma de tratar el teatro, si es que de rescatar hablamos, ¿no? Creo que el teatro siempre ha estado aquí. Una de las cosas que quiero terminar es no dejar de hacer los pases para los futuros investigadores. El pase de mano, eso tiene un nombre. Programa de El programa de mano. ¿Y cómo hace Como el programa digital de alguna manera, es decir, por un QR, pero eso es importante hacer, porque si el teatro es la oralidad de alguna manera, el pase de mano te lleva al texto, te lleva afuera el programa de mano. Bueno, eso era todo. Ay, muchas gracias. Yo me la paso diciendo, ay, qué bueno, yo papelito de ¿Cómo programa. quisiéramos volver a los tiempos de los programas de examen? De los programas de mano teníamos programas que hacíamos estudio completo de la persona. Era un documento y eso ayuda muchísimo para las nuevas generaciones, porque eso queda allí, es igualmente que el libro. Por eso yo tengo una pregunta. Existe el montaje, pero también existe la publicación. Entre el montaje y la publicación, ¿cuál de los dos tiene la prioridad en la opinión de ustedes? Para mí siempre va a ser el mundo. O lo puedo evitar y no me queda mal conmigo. Pero, Que esta experiencia de todo. pero es maravilloso porque si es el montaje, ciertamente en primer momento, pero al paso del tiempo lo que quiere es la publicación. Si no hay publicación, yo no sé. Y es tu difusión a tu trabajo. Claro. Claro, es como el ejemplo que tú pusiste. Hoy conocemos a Shakespeare porque quedó escrito, ¿verdad? Si no, no hubiéramos tenido esa gran oportunidad. Un montaje puede ser maravilloso, pero al cabo de un tiempo eso se olvida, queda en el olvido. Pero es que El me ha olvido pasado. queda allí. Sí. Bueno, esos son opiniones. No, me ha Sí, sí, pasado. yo que no opino Ya, nada. te la paso después. O sea, nos ha pasado terribles cosas, me ha pasado cosas terribles con lo que he escrito, que es que yo hice el regreso, por eso me gané el premio municipal de teatro en el 92, y vino gente de cierto partido político diciendo que eso era mentira, que a Betancourt no se le habían quemado las manos nunca en la vida. Y yo, gracias a Dios, tenía todos los reportes de prensa en la universidad y todo lo demás, y le dije, aquí está, miente, dime que estoy mintiendo. Porque es una batalla, de alguna manera vuelvo a repetir, nosotros dejamos alguna constancia histórica de las cosas con nuestros libros. Son ellos los que van a hablar del trabajo que hemos realizado. El asunto es que la dramaturgia como texto ya es literatura. Correcto. Entonces, lo que se hace es el pase a la literatura y a la resistencia del dramaturgo en el tiempo. Pero el teatro solo puede resistir al tiempo en el acento. De ese presente y esto es archivo. Ajá. Es archivo y promesa de futuro, porque cuando tú Promesas. publicas, tú dices, aleluya, que dentro de 20 años alguien le caiga este libro y lo En las manos y lo podamos. Ajá. Pero allí es literatura teatral. Teatro, lo que tú viste en el Alberto de Paz Martínez, ¿verdad? Y tú dices, eso es lo que yo quiero, ver cómo lo puedo reproducir. Tiene que ser con actores y con montaje. Y eso es la maravilla, ¿verdad? Yo siempre he dicho que lo más parecido a la vida es el teatro, porque es absolutamente el film. Pero los dramaturgos son aquellos religiosos que creen que su que va de hambre Estamos seguros. Bueno, dice Yo- lo único que trasciende Del montaje. es el texto. como literatura. Lamentablemente, Como claro, literatura. pero No no como se teatro. actores, el director, pero lo que va a quedar en el texto. Y por eso el texto va a ser archivo. Por eso no lo agradece cuando eso pasa. Yo así estoy de acuerdo con todo lo que están diciendo. Agregaría que o sea, que en la escritura teatral no perdemos nunca de vista la experiencia literaria como primigenio. Quiero decir con esto que también el montaje no va a existir nunca si no pasa por un proceso de lectura.
Pues la primera comunicación que tuvimos desde la historia que escribimos con ese futuro actor, director, poetista y el público pasa por la experiencia de la lectura. Entonces, un poco por la pregunta de Ligia, en mi criterio, en mi idea, en mi ideal, en mi sueño, siempre tiene como una importancia superior la publicación en mí. Creo que, y una vez lo decía Gustavo en una de las últimas entrevistas que le he leído, de las más recientes, él decía que si a mí me leen, ya yo me doy por satisfecho, porque cumplí. Si perder de vista que esa primera representación ocurre en el imaginario del lector. Pero yo estoy en crisis porque me parece literatura. Y que para mí el teatro es literatura. No, porque mira, tú puedes hacer montajes de literatura. Vamos a la experiencia del TED. La experiencia del TED, tú partes de lo físico, de otras cosas. Y por eso es que yo hablo mucho del teatro como dramático, aunque me hagan cuenta por aquí, porque hay un tipo de teatro que lo primero que hace es abolir completamente la posibilidad de que el primer encuentro con el teatro sea a través de la literatura, sino que el encuentro con el teatro sea eso que tú ves ahí público parado viendo la cosa, esa experiencia. Pero eso es modazo. No, eso es lo que es teatro, lo que pasa es que nos falta esa experiencia más habitualmente, por muchas razones, además que el teatro es caro, así sea barato. O sea, así usted no compre nada, pasa nada, ni le haga programa ni nada, el teatro es carísimo. Entonces, y apostar a esa maravilla de que el público vaya y llene la sala, eso es una maravilla, eso es costosísimo. Una bendición. Y no solo en términos de dinero, es costosísimo de cómo atraer público, de cómo hacer que esa experiencia vaya. Entonces, hay una discusión eterna de si el teatro en principio es literatura o si es montaje. Y es eterna la línea, porque entonces lo de literatura viene todavía de la tendencia de Aristóteles, ¿no? Que dice que primero el teatro es eso. Pero precisamente en las vanguardias del siglo XIX lo que dijeron fue no, tiene que ser teatro, y el teatro debe abolir completamente la literatura. Fueron una moda y pasó de moda. Pero lo que dice la Argentina, que a mí me encanta, es nuestra bendita post-vanguardia. Ellos le ponen el post, porque ellos no quieren ser la vanguardia esa francesa del siglo XIX. Ese post que trata de ver cómo yo, venezolano, que sé que tengo un público que lo que le gusta es sainete, pero yo quiero hablar de cosas y meterle el veneno del lenguaje de tal tipo y de esa cosa. ¿Pero para qué? Para el espectáculo. Entonces no convivo, pero me parece, o sea, con el respeto de la posición, yo adoro el libro, porque el libro es de algo importante, porque da la posibilidad de que otra persona lo vaya a montar. Esa es la gracia de Shakespeare, como tiene tanta publicación, porque es una maquinaria inglesa, ¿verdad? Que pone Shakespeare en todas partes. Esa maquinaria hace que lo monte, que lo versione. Pues aquí esta pequeña maquinaria que está hecha en este libro es para ver si este libro a lo mejor llega a Ciudad Bolívar y lo monta. Logro, se hizo teatro. Se hizo teatro. Yo quiero valorar eso por encima de todo, porque en este país yo siento que hay que terminar de hacer la maquinaria. Y la maquinaria siempre se nos queda como un poquito frenada, ¿no? La gracia es que eso llegue para que se pueda hacer lo que nos interesa. ¿Qué es lo que nos interesa? Reírnos, llorar, aburrirnos, dormirnos, hablar peste de la obra, pero eso es teatro. ¿Sí, verdad? Gracias. Bueno, creo que hemos terminado.
Una pregunta. ¿Qué preguntas? Bueno, yo tenía claro que yo tomé un parlamento de la obra de ¿cuál fue? Ya va. Ay, no coloqué cuál era la. Ah, sí. De Goya, Razones para el exilio, ¿no? Entonces yo De quería. Goya. De Goya, ¿qué dije? No se entendió. De Goya, Razones para el exilio. Entonces aquí tengo dos personajes, el loco 6 y el loco 7. Uno dice, y me gustó mucho el contenido, ¿no? de este parlamento. Si la felicidad se pudiera encontrar en el exilio, no existirían artistas en sus tierras tratando de convencer a los torpes que somos más que un requisito en un trozo de papel de un libro de historia. Loco 7. Hay quienes nos exiliamos en la locura, porque es el verdadero lugar desde el cual podemos ver las almas de los otros seres. Por eso nos declaramos locos. Muchísimas gracias. Que sea humano.